Dicen que el pasado es una tierra silenciosa, pero algunos secos se niegan a morir. Imagina un atardecer polvoriento en las colinas de Galilea. El cielo arde en tonos rojos y dorados, como si el universo estuviera a punto de confesar un secreto. Entre las sombras de un camino empedrado, un joven de mirada intensa observa el horizonte, no como quien busca algo, sino como quien ya lo ha encontrado. Ese joven es Juan, no el guerrero, no el sabio, no el místico, aún no, solo Juan, un pescador, un hijo, un hermano, un muchacho con las manos curtidas por la red, pero el alma inquieta como las olas del lago. Nadie lo llamaba el amado todavía, solo era otro rostro entre muchos, pero había algo en su mirada, una sed que ni el agua del Jordán podía saciar. La historia lo recordará como el último en morir, el último de los 12, el que sobrevivió a todos, cargando el peso de los recuerdos como una cruz invisible. Pero aquí apenas comienza su viaje, un viaje que no lo llevará a conquistar imperios, sino a ser testigo del nacimiento de uno que no pertenece a este mundo. Lo conoció en un día común, Jesús, no una aparición divina envuelta en rayos, sino un hombre, caminando, con el polvo del camino en los pies y fuego en los ojos. Fue suficiente una mirada, bastó una frase: sígueme. Y Juan dejó todo atrás, las redes, el padre, el futuro, porque algo en ese hombre hablaba un idioma que su alma ya conocía, aunque aún no pudiera nombrarlo. Y así comenzó a escribir su historia, no con tinta, sino con pasos, con decisiones, con silencios que gritan. Pero no todo fue luz. Había miradas en las sombras, susurros, traiciones que aún no tenían nombre, pero que ya acechaban, porque todo aquel que se acerca demasiado a la verdad, despierta enemigos. Juan no lo sabía, o tal vez lo intuía, porque algunos corazones nacen sabiendo que serán rotos. Y mientras el grupo crecía, Pedro, Andrés, Tomás, Juan se mantenía cerca, observando, aprendiendo. No era el más ruidoso, pero era el que más escuchaba, y en un mundo lleno de palabras, ese era su don. Lo que nadie sabía era que Juan no solo estaba siguiendo a Jesús, estaba empezando a ver más allá del hombre, más allá del profeta. Estaba viendo el abismo entre lo que el mundo entendía y lo que realmente estaba ocurriendo. Y una noche, en la penumbra de un campamento bajo estrellas mudas, Juan abrió los ojos mientras los demás dormían, y supo, aunque aún no pudiera explicarlo, supo que nada volvería a ser igual, porque algunos no están destinados a vivir una vida, sino a presenciar una revelación. Y Juan ya había sido marcado por ella. El tiempo no se mide en días cuando se camina junto a la eternidad. Juan, aún joven, fue testigo de milagros que doblaban las reglas del mundo, ciegos que veían, muertos que respiraban, palabras que traspasaban la carne. Pero lo que más lo conmovía no eran los portentos, era la presencia, la forma en que Jesús miraba, el silencio entre sus frases, el peso de su ternura. Era como si hablara con el universo y la herida del hombre al mismo tiempo. Y en medio de los discípulos, Juan se volvió sombra y espejo. No competía por un lugar, no pedía explicaciones, solo observaba. Pero en su pecho, un volcán crecía, no de ambición, sino de comprensión. Él no buscaba entender con la mente, Juan sentía, y eso lo diferenciaba. Fue el único que se recostó en el pecho del maestro, no por privilegio, sino porque fue el único que se atrevió. En ese gesto íntimo, casi infantil, Juan selló un vínculo que ni el tiempo ni la persecución podrían romper. Allí escuchó un latido, que resonaría en él toda su vida. Pero el destino de los que aman profundamente es el dolor. La noche cayó como una sentencia. En Getsemaní, mientras otros dormían, Juan sentía como el mundo se desgarraba. El arresto, la confusión, los gritos, la sangre, el silencio de Pedro, la huida de los demás. Pero Juan no corrió, fue el único que se quedó, el único que lo siguió hasta el juicio, hasta la cruz, hasta el fin. Ahí estaba, junto a María, al pie del madero. Sus ojos no buscaron consuelo, solo querían memorizar cada segundo, cada lágrima, cada suspiro, porque sabía que estaba viendo morir no solo a un amigo, sino al único que había entendido su alma. Y entonces, entre espasmos de dolor, el crucificado lo miró.
Juan, he ahí tu madre. Con esas palabras, Jesús no solo le confiaba a María, le entregaba una misión, una familia, un símbolo. Juan, el más joven, recibía lo más sagrado, porque Jesús sabía que el amor más silencioso es también el más fiel, y así comenzó otra etapa, no de milagros, no de gloria, sino de memoria. El Juan que bajó del Gólgota ya no era el mismo joven de Galilea, ahora cargaba con la cruz invisible del recuerdo, de la promesa, de la visión. Mientras otros predicaban en las plazas, Juan se retiró, no por miedo, sino por destino. Lo empujaba a algo más grande, una voz que solo él escuchaba. Fue entonces cuando comenzaron las visiones, no sueños, no alucinaciones, revelaciones, sombras que hablaban, bestias con ojos de fuego, sellos que se rompían en los cielos, y en medio del caos, una voz que aún reconocía, el mismo latido, el mismo amor. Pero ahora, desde el otro lado de la eternidad, Juan no solo era testigo del pasado, era mensajero del futuro, portador de un mensaje para generaciones que aún no habían nacido, y esa carga lo llevaría al exilio. El mar golpea las rocas de Patmos como si intentara romper el silencio, pero Juan ya no teme al silencio, ha aprendido a habitarlo, a escucharlo. El exilio no fue castigo, fue destino, porque en la soledad, Juan dejó de oír el ruido del mundo, y empezó a escuchar los susurros del cielo. Era un anciano, sí, pero su espíritu ardía más que nunca. Cada arruga de su rostro contenía un siglo de memorias. Cada cana era un testigo de los días que caminó junto a Dios hecho hombre. A los ojos del imperio, Juan estaba acabado, pero para el cielo, estaba en su plenitud. Fue en Patmos donde la eternidad se rasgó frente a él. Un día, como cualquier otro, el cielo se abrió, y ya nada volvió a ser igual. El universo se desplegó ante sus ojos como un libro viviente. Ángeles que gritaban con trompetas invisibles, jinetes que arrasaban la tierra, un cordero degollado que reinaba sobre tronos imposibles. Juan no escribía para entender, escribía porque le ardía el alma. Cada palabra era fuego, cada símbolo, una llave. Su pluma no temblaba, porque no era suya, era dictado sagrado. El Apocalipsis no era un castigo, era una advertencia, una esperanza envuelta en relámpagos, un mensaje codificado para los que aún no nacían. Juan se convirtió en el cronista del fin del mundo y del nuevo comienzo, pero no todo fue visiones, también fue memoria. Ya anciano, en Éfeso, con los ojos velados por el tiempo, volvió a contar lo que realmente importaba, no los milagros, no los castigos, no los símbolos, sino esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Con esas palabras, Juan no escribió un evangelio, escribió un portal. El último de los discípulos cerró el círculo que los demás no pudieron. Su evangelio no relató solo hechos, transmitió el corazón de Dios, porque Juan no quiso que recordaran la historia, sino al hombre, a su mirada, a su latido, al amor que no exige, que no grita, que simplemente está. Y así, lentamente, su vida se desvaneció como la última llama de una vela, pero su luz no se extinguió, se multiplicó, porque mientras haya alguien que ame sin ser comprendido, Juan vivirá. Mientras alguien siga cuando todos huyen, Juan vivirá. Mientras alguien escuche el silencio y descubra en él una voz, Juan vivirá. No fue mártir de sangre, fue mártir de tiempo, el último testigo, el último apóstol, el discípulo amado. Si este contenido te llegó al corazón o te hizo pensar diferente, no te lo guardes. Dale like, comparte con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Aquí hablamos con el alma. Y aún queda mucho por contar.